días con todos. Soy Andrés Quiroz, director de negociaciones de medidas sanitarias y obstáculos técnicos. El día de hoy quisiera compartirles sobre el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, el de medidas sanitarias y cómo nosotros como Ecuador abordamos la agenda comercial de nuestros acuerdos comerciales. En ese sentido, empezamos con el acuerdo de OTC y MSF. Esto quería compartirles un poco cuáles son la importancia de las medidas sanitarias y los reglamentos técnicos a nivel mundial. Aquí podemos ver el proceso de cómo ha ido evolucionando las notificaciones de medidas de obstáculos técnicos y medidas sanitarias en la OMC. Podemos ver que, por ejemplo, en el año 1995 había un total de 587 medidas notificadas a nivel mundial. Y ahora vemos que en el año 2023 se notificaron 6.000 notificaciones en el año. Como podemos ver, las medidas sanitarias de los obstáculos técnicos ha tenido eh, una creciente a lo largo de los años, y eso vemos la importancia de que ya no solamente son los países desarrollados los que regulan, sino es cada vez más los países en desarrollo. Entonces, estamos viviendo un mundo muy regularizado. Prácticamente todos los productos que se comercializan tienen algún cierto tipo de regulación o requisito, ya sea etiquetado o especificaciones técnicas o especificaciones de seguridad, por lo cual vemos que cada vez es más importante llevar un seguimiento y un análisis de las medidas que se aplican a nivel internacional. Acá, por ejemplo, también vemos cómo ha ido evolucionando en cambio las preocupaciones comerciales, porque un país puede aplicar una regulación, pero puede ser que ésta pueda tener alguna afectación al comercio o el país que exportaba considera que la medida que está implementando no está muy alineada a las prácticas internacionales, y esto puede surgir que eleve una preocupación comercial a nivel internacional. Entonces, igual podemos ver que en el año 95, por ejemplo, prácticamente habían 5 preocupaciones comerciales, y ahora vemos que en el 2024, por ejemplo, hubo 22 nuevas preocupaciones comerciales y 62 preocupaciones nuevamente planteadas. Eso quiere decir que son preocupaciones que no se han resuelto, que los países todavía siguen insistiendo porque ven que la medida que están aplicando no es la correcta. Acá también podemos ver, por ejemplo, el número de notificaciones que como Ecuador hemos realizado tanto en MSF como en OTC. Esto es en cumplimiento con nuestros compromisos internacionales que tenemos en la OMC, que tenemos que notificar todas las regulaciones que el Ecuador realiza. Aquí podemos ver que en el 2014 el Ecuador tuvo un gran número de notificaciones de obstáculos técnicos del comercio, en el cual creamos un montón de regulaciones y que eventualmente también esto generó también cierta preocupación a nivel internacional, y luego hemos ya ido disminuyendo y hemos tenido un número, digamos, normal a nivel de lo que también conlleva los países. Acá en el 2019 también tuvimos un nuevo pico, y esto se dio principalmente por una actualización que se hicieron a los reglamentos técnicos en conformidad con las directrices y recomendaciones internacionales. Digamos, nos alineamos más a los estándares internacionales. Entonces, como pueden ver, digamos, los reglamentos técnicos y las medidas sanitarias es algo importante, es algo que siempre está del día a día, es algo que nos interesa tanto, que si queremos importar como queremos exportar, acceder a un mercado, es de suma importancia entender las medidas sanitarias y fitosanitarias. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio? Es principalmente que se aseguren que los reglamentos técnicos o las normas o procedimientos de evaluación de la conformidad estén sustentados en un objetivo legítimo. Estos pueden ser la protección a la vida de las personas, a la salud, al consumidor, o evitar engaños que se puedan generar al consumidor. Entonces, eso es importante, que cada reglamento tenga una justificación, un objetivo legítimo, y que el mismo
no cree obstáculos innecesarios al comercio. ¿Cómo se evita esto? Que justamente se tomen en consideración las normas y directrices internacionales que han emitido los organismos internacionales. Y obviamente tiene que ser una medida que tanto aplica para el producto nacional como al importado. Justamente, ¿cuál es el alcance? Bueno, esto aplica a todos los productos industriales, también puede ser productos agrícolas, así como métodos de producción que están asociados. Es importante aclarar que el acuerdo de obstáculos técnicos eh, no aplica para lo que son productos o servicios y tampoco las medidas sanitarias fitosanitarias, ya que tiene bajo el alcance del acuerdo de medidas sanitarias fitosanitarias. Entonces, ¿cuáles son los principios claves del acuerdo de obstáculos técnicos de comercio? Bueno, uno es la no discriminación. Como yo les mencionaba, tiene que haber un trato nacional. No puedo darle un trato, no puedo aplicar un reglamento para un producto importado y para el producto nacional otro. Tengo que dar el mismo tratamiento. Con eso evito de que exista una protección encubierta a la industria nacional, sino de que todos tienen que cumplir en las mismas condiciones. Tiene que haber una armonización. Yo tengo que usar como base normas internacionales para exigir un reglamento técnico o un procedimiento de evaluación de la conformidad. Eso es importantísimo para justamente armonizar. Y por el otro lado, también tengo que establecer disposiciones de transparencia en el cual me obliga a notificar a la OMC todos estos reglamentos técnicos para que los países tengan la oportunidad de conocer, de observar, de emitir comentarios. Es importante mencionar que un país siempre debe tener la posibilidad de emitir comentarios, nosotros de recibirlos, no necesariamente acogerlos, pero sí la responsabilidad de responder a los mismos y decir el por qué sí o por qué no se acogieron. De esta forma, con el proceso de transparencia, el país que notifica tiene la posibilidad, el otro país, de adaptarse y tener un tiempo suficiente para acoplarse a las nuevas exigencias. Y finalmente, lo que también busca es que se eviten obstáculos al comercio. Entonces, con esto, todo este proceso que hemos hablado, se asegura que la medida que se está tomando es bajo un objetivo legítimo y que busca precautelar alguna área de la salud o de la vida de las personas y así se evita que se genere un obstáculo al comercio. Ya dentro de las definiciones tenemos lo que son las normas técnicas, que existe un anexo 3, que es el Código de Buena Conducta para elaboración y adopción de normas, que esto nosotros lo hemos adoptado bajo normativa nacional y establece cómo es el procedimiento que debería llevarse a cabo para elaboración de normas. El ente encargado en el Ecuador de crear normas es el INE. Entonces, principalmente es un documento aprobado por una institución reconocida que prevé el uso común y repetido de reglas, directrices y características para un producto o un proceso o método de producción, cuya observancia es no obligatoria. Esto es importante. Siempre la norma es de carácter voluntario. Por el otro lado, tenemos lo que son los reglamentos técnicos, que principalmente lo que hace es obligatoria una norma que antes era voluntaria, ahora la hace obligatoria porque justamente ya está enfocado en proteger un objetivo legítimo. Entonces, de igual forma establece las características de un producto, el proceso o métodos de producción, pero cuya observancia es obligatoria. ¿Cuáles son los organismos de referencia internacional que se pueden utilizar para un reglamento técnico? Pues tenemos de la ISO, tenemos ACTM, tenemos IEC y otro tipo de certificaciones. Pero digamos, son las más comunes que se podrían usar. Ahora, ¿qué es el procedimiento de evaluación de la conformidad? Es el proceso que se utiliza para poder determinar que se cumple con el reglamento técnico. Ahí tenemos diferentes formas de evaluar la conformidad. Eh, Se tiene esquema 1A, esquema 1B. Esquema 1A es un modelo que no se modifique. Esquema 1B es el lote, que se certifica el lote de producción y ese está en conformidad con lo que se quiera eh, evaluar. Luego tenemos un esquema 5, que ya es un esquema del sistema de producción mucho más complejo. Y la declaración de primera parte, que es una declaración del proveedor. Entonces, cada reglamento técnico podría establecer una o varias formas de evaluar la conformidad, dependiendo lo que persiga la autoridad. Ahora,
en lo que son los conceptos generales del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Igual forma, lo que busca el acuerdo es que se asegure que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria esté enfocada también a un objetivo legítimo, que puede ser la salud de la vida de las personas y ahora de los animales o vegetales, justamente que estén basados en principios científicos. Y esto es importantísimo porque a diferencia del obstáculos técnicos de comercio, donde teníamos varias opciones, en este caso el Acuerdo de Medidas Sanitarias define cuáles son los organismos internacionales competentes en cada tema. Y por el otro lado, también lo que busca es que estas medidas que apliquemos no sean de forma discriminatoria, que no sean una traba al comercio y que no se establezcan en condiciones idénticas o similares. Si es que yo tengo una enfermedad, no puedo exigir a un país que me exporte un producto con que tiene esa misma enfermedad, porque las condiciones son las mismas. Entonces, eso es importante también. Lo que se busca es que los países no se excedan en su fin de proteger la vida de los animales o las personas. ¿Cuáles son las normas y directrices internacionales que nos habla el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias? Bueno, todo lo que tiene que ver con aditivos, alimentos, residuos de medicamentos veterinarios, lo que puede ponerse plaguicidas, es el Códex Alimentario. En relación a todo lo que tiene que ver con la conservación de vegetales, es la CIPF, que es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Y para todo lo que tiene que ver con materia de sanidad y zoonosis, es la OIE, ahora la OMSA, Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces, es lo que quiere decir es que si un país desea regular, en este caso, digamos, una fruta, y que esta fruta no tenga límites máximos de residuo o establecer los límites máximos que podrían utilizarse el pesticida en esa fruta, pues existe directrices y recomendaciones de la CIPF en la cual puede direccionar al país para aplicar la mejor medida que proteja justamente en la introducción de plagas o en este caso la introducción de enfermedades que podrían afectar a la producción nacional de animales, por ejemplo, la gripe aviar, la peste porcina africana, entre otros. Entonces, estas son las tres hermanas que se les habla a nivel internacional, las que justamente regulan y emiten las recomendaciones y sobre las cuales nosotros nos podemos basar para aplicar una medida sanitaria y no va a ser cuestionada porque justamente está avalada y está bajo un sustento científico sobre el tratamiento y el por qué se debe regular este producto. Bueno, también existen otras disposiciones como evaluación de riesgo, que lo que corresponde aquí es que justamente cuando yo deseo importar un producto o un país desea importar un producto hacia el Ecuador, lo primero que se tiene que hacer es una evaluación del riesgo. ¿Qué riesgo me representa la introducción de ese producto a mi territorio? Puede venir un riesgo de enfermedades, de plagas, y yo debo evaluar ese riesgo y tomar las medidas que me ayuden a reducir al mínimo y evitar de que esa enfermedad o esa plaga pueda ingresar. Entonces, una vez que se establece una evaluación de riesgo, se establece un protocolo y el producto puede entrar. Eh, También existen las zonas libres de enfermedades, en las cuales, por ejemplo, no necesariamente todo el país está libre de una enfermedad. Por ejemplo, nosotros como Ecuador somos libres de fiebre aftosa sin vacunación en la zona de Galápagos y con vacunación en el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, el cual nos permite acceder o exportar cierto tipo de productos a países donde exigen que este producto esté libre de fiebre aftosa sin vacunación. Entonces, nosotros podemos establecer zonas en las cuales nos permite todavía exportar, mantener un comercio sin necesariamente tener libre todo el territorio nacional. Eh, Ahora, y hablando un poco nuevamente a las disposiciones, ¿cuáles son las de las principales disposiciones que más importantes dentro de la OMC? Es la transparencia, en la cual nosotros o los países buscan y tenemos la obligación de notificar.
como les mencionaba, lo más importante dentro de los compromisos internacionales es la notificación, porque ahí es un proceso de transparencia en el cual uno informa lo que va a regular y cuándo va a regular. Y por el otro lado, también tiene la obligación de dar un plazo de observaciones para que la medida, uno, sea conocida y también pueda ser mejorada por otros países. Siempre es importante dejar esta puerta abierta de que un país pueda sugerir y comentar respecto a esta regulación. Y finalmente, lo que les mencionaba, que debemos tener la consideración de las observaciones, no necesariamente debemos acogerlas, pero sí debemos revisarlas y explicar el por qué no se ha acogido. ¿Cómo se hace el proceso de notificación? Pues tenemos el sistema IPIN, donde justamente los países tienen que hacer la notificación y esto es de acceso público. Las empresas pueden ingresar para conocer justamente qué está notificando, el producto que le interesa, puede hacer un seguimiento dependiendo del país o el mercado que desea, esté ingresando o desea acceder. Y todo este proceso se hace a través del punto de información y notificación. Eh, Como les mencionaba, las obligaciones que tenemos como país es dar una respuesta por escrito a las observaciones que hemos recibido, la explicación del por qué se ha acogido o no se ha acogido, y a la final del día esto nos ayuda a facilitar el comercio porque existe transparencia en lo que se está regulando y lo que se va a regular. Eh, Acá un poco también ya quisiera comentarles también de los acuerdos comerciales, cómo nosotros hemos implementado todas estas disposiciones que tenemos a nivel internacional ya en los acuerdos comerciales que ha firmado el Ecuador. Esta es la agenda comercial que tenemos, todos los acuerdos con los que tenemos suscritos. Aquí tenemos los que están vigentes, que es la Unión Europea, EFTA, Reino Unido, Chile, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, CAN y Mercosur. Estos son los que recientemente hemos suscrito, que es Costa Rica, China y Corea. Costa Rica y China ya están vigentes. En Corea estamos en un proceso de prefirma y ya posiblemente ya próximamente ya entra en vigencia. Y los que estamos en negociación en curso son Canadá. Posiblemente ya entremos en negociaciones con Arabia, Emiratos Árabes Unidos y República Dominicana. Entonces, principalmente quisiera comentarles qué hay detrás de un acuerdo comercial y los objetivos de la política que está enfocado principalmente en incrementar nuestras exportaciones y mejorar el acceso real de nuestros productos a ese mercado. Asimismo, también está enfocado en crear un crecimiento económico y mayores plazas de trabajo. Por el otro lado, también promover y fortalecer que se internacionalicen las MIPYMES. De hecho, de los principales sectores que se favorecen es en los acuerdos comerciales son las MIPYMES. A veces se tiene la impresión de que solamente las empresas grandes son las grandes beneficiarias de un acuerdo comercial, pero el 80% de las exportaciones que realizamos de la Unión Europea son de MIPYMES. Por el otro lado, también se busca con un acuerdo comercial buscar encadenamientos productivos, establecer reglas de juego claras para intercambios comerciales y mejorar la institucionalidad en relación a la capacidad reguladora que tiene. Esto es importante porque a veces piensan que con un acuerdo comercial ya está libre y yo puedo acceder a cualquier, puedo ingresar cualquier producto o que me pueden inundar de cualquier producto con el país que firmamos un acuerdo comercial. Pero como ya lo vamos a ver, justamente ratificamos los compromisos que tenemos en relación de medidas sanitarias y obstáculos técnicos, donde nosotros ratificamos la facultad que tenemos de emitir regulaciones y que el país debe cumplir con esas regulaciones para poder ingresar al mercado. Finalmente, un acuerdo comercial también busca potenciar la diversificación y crecimiento de exportaciones y también existen mecanismos para precautelar los productos sensibles. Esto es, digamos, todas las disciplinas que puede tener un acuerdo comercial. Ya depende de los términos de referencia, en la ambición del acuerdo. Hay acuerdos de nueva generación que tienen más de 27 disciplinas, tal vez como este, en el que se negocian medidas sanitarias, obstáculos técnicos, acceso a mercados, propiedad intelectual, servicios, defensa comercial, pueblos indígenas,
solución de controversias, buenas prácticas regulatorias, facilitación al comercio. Hay otros acuerdos más pequeños que no contemplan todas estas disciplinas, pero ya depende de la negociación y la estrategia, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros como Ecuador tenemos establecidos un cuarto adjunto que lo que busca es tener una coordinación directa con el sector privado, donde justamente escuchamos cuáles son las preocupaciones, escuchamos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y según eso se establece una estrategia. Por ejemplo, para el acuerdo comercial con China tuvimos más de 23 reuniones generales y 600 reuniones ya técnicas dependiendo de cada capítulo y de mesa temática. Entonces, esto es algo que ayuda dentro del proceso de negociación y permite tener un contacto directo con nuestro sector productivo nacional. Eh, Finalmente, me gustaría comentarles un poco cómo nosotros estructuramos y negociamos un acuerdo comercial en el capítulo de obstáculos técnicos del comercio. Por ejemplo, solemos tener objetivos generales, que es lo que buscamos en ese capítulo, que normalmente es mejorar el acceso de mercados, tener transparencia, tener claridad entre las regulaciones que van a emitir los países, el alcance, que justamente tiene que ser normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Siempre ratificamos los compromisos que tenemos en la OMC. Esto sin perjuicio de que un acuerdo comercial siempre puede ir más allá. Podemos establecer disposiciones OMC Plus, compromisos que tenemos más allá de la OMC. Eso ya también depende de la estrategia de negociación, si vamos a tener una posición ofensiva, defensiva, pero digamos, es algo básico digamos, importante ratificar los compromisos que ya tenemos adquiridos en la OMC. Eh, ¿Por qué? Porque ahí está justamente lo que me enfoqué al inicio, que son el tema de transparencia y lo importante de que se notifiquen las regulaciones que se van a emitir. Los estándares internacionales, justamente la importancia de usar estos estándares y trabajar coordinadamente entre los países. La equivalencia, que justamente establecer un proceso, ya un acuerdo comercial se puede establecer un proceso más expedito para lo que es el reconocimiento. Si yo tengo un reglamento técnico que está bajo una norma internacional y mi país o el otro país con el que estoy negociando tiene esa misma norma y también tiene un reglamento nacional, lo ideal sería que yo cumpliendo con el reglamento nacional me permite ingresar al otro mercado porque son equivalentes los reglamentos, son iguales. Entonces, eso también nos da la oportunidad de crear estos espacios para el reconocimiento de equivalencias. La evaluación de la conformidad, que aquí establecemos los diferentes mecanismos que podrían ser utilizados para verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos. También sabemos poner disposiciones de medidas en frontera, en el cual justamente la idea es tener una comunicación fluida, que si es que se detiene mi producto de exportación, me informen inmediatamente para yo tomar las medidas correctivas para, digamos, corregir cualquier incumplimiento que se pueda dar. Transparencia, importantísimo lo que les mencionaba, una comunicación fluida y las notificaciones que se realicen. Normalmente como Ecuador siempre vemos un enfoque importante en lo que es cooperación técnica, aprovechar de la tecnología, los insumos, el know-how que pueden tener los otros países y sobre eso fortalecer a las instituciones nacionales en sistemas de vigilancia, control, metodologías, todo lo que fuera se puede abordar desde dentro de la sección de cooperación técnica. El Comité de Obstáculos Técnicos del Comercio, que es el espacio donde justamente es importantísimo. Normalmente nosotros nos reunimos una vez al año con todos nuestros socios comerciales que tenemos de acuerdo, a fin de abordar los problemas que ellos pueden tener y los problemas que podemos tener de acceso. Asimismo, es el espacio donde uno puede tiene que velar por el cumplimiento del acuerdo. Entonces, no solamente es que esté escrito, sino hacer cumplir las disposiciones del acuerdo. Entonces, este es un espacio muy importante donde se genera esta discusión, este intercambio de información, consultas que podrían haber. El intercambio de información, que es normalmente el espacio donde nosotros tenemos para
hacer consultas técnicas respecto a un reglamento y establecemos plazos definidos para que justamente esto no se dilate. Y finalmente es el proceso de solución de diferencias que si vemos que si agotados todas estas instancias no se resuelve ciertos problemas o reglamentos que podrían generar una traba a nuestro acceso, podríamos ya entrar en una instancia legal. Entonces, aquí como ejemplo, ¿qué tenemos en el capítulo? Por ejemplo, la aplicación correcta del acuerdo de obstáculos técnicos, promover la eliminación de barreras innecesarias del comercio, el intercambio de información de consultas debe hacerse en 60 días, que para la elaboración de las normas técnicas debemos basarnos en lo que dice la ISO, la IEC, el Códex, por lo que es, por ejemplo, cuando un país quiera entrar en vigencia o establecer un nuevo reglamento técnico, por lo menos se debe dar un plazo de 6 meses antes de que entre en vigencia. Con esto damos un plazo suficiente para que nuestras empresas se puedan adaptar a esos nuevos requisitos. Y finalmente, que también se debe establecer puntos de contacto y la creación de este comité que es fundamental para tener un intercambio directo contra autoridades. Ahora, en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿qué es lo que normalmente contemplamos? Igualmente objetivos, que lo que busca que las medidas estén sustentadas, justificadas. El alcance y definiciones, como les mencionaba, debe ser solamente temas sanitarios y fitosanitarios, no aplica a obstáculos técnicos del comercio. También afirmamos los compromisos que tenemos en la OMC. Aquí el análisis de riesgo, esto es un tema importante porque para poder acceder a un mercado, no solamente se necesita la preferencia arancelaria, sino justamente llevar un análisis de riesgo, que es lo que mayor tiempo toma, eh, digamos, a nivel mundial. Entonces, dentro de los capítulos siempre buscamos establecer procesos para facilitar y agilitar el análisis de riesgo que puede tomar mucho tiempo. A veces nos ha tomado 5, 6 años, 7 años de habilitar un producto por todo lo que conlleva el proceso de un análisis de riesgo, que es revisar las plagas, qué plagas tiene el país, qué plagas tiene el Ecuador, cuál es el mejor medio de tratamiento y todo ese proceso puede llevar muchísimo tiempo. Y realmente si es que no se logra una habilitación sanitaria, el acceso al mercado realmente no se va a lograr. La regionalización, lo que les mencionaba, también es importante establecer que no necesariamente un país está libre de enfermedades de todo ese territorio, sino que puede haber regiones o zonas en las que está libre. Entonces eso también es importante porque permite dinamizar el comercio. La armonización, esto es importantísimo en cuanto a que justamente las normas que establece un país deban estar basadas en las directrices internacionales. Buscamos que sean las tres hermanas, sin embargo, países pueden establecer su propio nivel de protección más elevado, siempre y cuando estén basados en sustento técnico o científico. Por ejemplo, Europa, el EFSA normalmente suele ir un estándar un poco o establecer requisitos más exigentes de los que establecen las normas internacionales, pero ellos lo sustentan bajo todo el sustento científico que conlleva. Entonces, pero de cierta forma en nuestros acuerdos buscamos buscar alinearnos a esta armonización internacional. La equivalencia, que es el reconocer que mi normativa es igual a la del otro país, entonces también existen esos procesos. También establecemos disposiciones de cómo realizar el control, la inspección de la aprobación de establecimientos, transparencia, como les mencionaba, el tema de que se notifique, la cooperación técnica, de igual forma, ver cómo podemos trabajar con forma conjunta en foros internacionales para mejorar nuestras mejores prácticas y controles. El comité de medidas sanitarias, como les mencionaba, también es fundamental para tener un espacio donde se haga cumplir el acuerdo y hacer consultas respecto a las medidas que pueda aplicar un país. Las consultas técnicas que igual ya establecen plazos, tiempos para que justamente poder resolver lo más pronto posible y finalmente puntos de contacto de autoridad. Esto es fundamental porque realmente hoy por hoy con un país que yo no tenga un acuerdo comercial, contactarme con su autoridad es muy difícil. En cambio, un acuerdo comercial ya me establece cuáles son los puntos y es un canal directo que yo tengo en relación a que yo sé a quién debo acudir
y ellos saben a quién deben acudir y asimismo la respuesta y la comunicación es más directa. Y finalmente el proceso de solución de diferencias, que también es una instancia legal en el caso de que no se haya logrado resolver problemas ya, digamos, a nivel técnico y usando estos mecanismos. Yo creo que hasta ahí me quedo yo. Eso era lo que yo quería compartirles. A continuación, Lautaro les podrá dar más información respecto a los acuerdos comerciales. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Las preguntas las dejamos para el final de la sesión, las que vayan poniendo en el chat, que las vamos leyendo y al final se las comentamos a Andrés. Perfecto, a continuación les presento a Lautaro Martín Ramírez, quien estuvo ya, lo conocieron en la sesión del lunes, es consultor en comercio internacional y acceso a mercados, profesor e investigador de la Universidad de La Plata y director del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad. Ha sido asesor en distintos organismos internacionales y en el gobierno de Argentina en diferentes áreas. Bueno, un gusto, Lautaro, tenerte nuevamente y te dejo el espacio para tu presentación. Gracias, Andrés, por tu presentación. Voy a ver cómo puedo hacer para entrar después de tu descripción espectacular de los temas de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos. Bueno, si lo tomamos un poquito lo que veíamos ayer, para el público que quizás no está analizado en estas disciplinas, y para bajar un poquito al llano esto que estuvimos viendo un poquito en la clase de ayer, lo que comentaba recién Andrés, ¿cómo es que nosotros hacemos que estas disciplinas que comentaba recién Andrés, materia sanitaria y fitosanitaria, obstáculos técnicos, cómo hacemos que estos entramados normativos funcionen, tanto en el ámbito de los acuerdos comerciales, ahora vamos a ver cómo funcionan, y también las disciplinas dentro de la OMC, ¿no? Entonces tenemos como dos marcos que ayer veíamos que vamos a repasar, que por un lado tenemos para aquellos intercambios comerciales en los que se aplican normas OMC, estas disciplinas del comercio, y también tenemos, en el caso de que tengamos un acuerdo comercial, también vamos a tener previstas estas disciplinas. Ahora vamos a ver de qué forma se incorporan y de qué forma hacemos que funcione todos estos entramados, porque en principio, a vuelo de pájaro, encontramos que hay una solapación o una superposición entre estas cuestiones. Entonces, si avanzamos un poquito más, vamos a ver entonces hoy la relación de la OMC con estos acuerdos de comercio y los principios que también veíamos ayer en cuanto a la funcionalidad o operatividad de estos acuerdos de comercio. Entonces, a modo de repaso, acuérdense que tenemos una estructura jurídica, que es el GATT-OMC, en el cual tenemos estas disciplinas que recién comentaba Andrés, en materia de mercancía, servicio, propiedad intelectual, solución de controversias, y dentro de estas disciplinas, a su vez, tenemos diferentes formas reguladoras. Por ejemplo, dentro del comercio de mercancías encontramos los acuerdos vinculados a medidas de defensa comercial, encontramos medidas sanitarias y fitosanitarias para productos quizás más primarios, encontramos reglamentos técnicos para productos industrializados, encontramos una serie de otros acuerdos que nos van a servir y que vamos a poder aplicar y requerir a la OMC cuando no contamos con un acuerdo comercial regional, es decir, que ese intercambio comercial funcione entre países de diferentes regiones o diferentes territorios en los cuales no se cuenta con un acuerdo comercial. A diferencia de lo que va a suceder cuando hagamos intercambios comerciales dentro de los acuerdos que tenemos previstos, que ayer veíamos en los acuerdos comerciales preferenciales, que en ese caso vamos a aplicar las disciplinas previstas en estos instrumentos. Entonces, a modo de encuadrar estos acuerdos comerciales regionales en el entramado de la OMC, recuerden que ayer también vimos que teníamos dos excepciones a los principios generales, previstos en el artículo 24 del GATT, que refiere a las zonas de libre comercio y uniones aduaneras celebradas entre países en desarrollo y países desarrollados. Y tenemos también la cláusula de habilitación, que es una excepción también a ese principio, no es más favorecida para los acuerdos comerciales regionales celebrados entre países en desarrollo. Esta misma situación o esta misma excepción va a aplicar para los acuerdos que también prevean, por ejemplo, capítulos en materia de servicios, que es la excepción del artículo 5 del GATT, que en la clase vamos a ver al final cómo están regulados los servicios en el marco de la OMC y de los acuerdos de comercio. Entonces, fíjense cómo se fue complejizando esta cuestión. Nosotros veníamos de un GATT de 1947 que se regulaban las disciplinas de comercio, con algunos acuerdos comerciales en aquel entonces,
Y en el año 94 estos acuerdos comerciales van a empezar a proliferar. Fíjense cómo es que estos acuerdos empiezan a crecer de manera exponencial, lo que hace o lo que genera una multiplicidad de regímenes jurídicos aplicables al comercio internacional. Recuerden que cuando tenemos un acuerdo comercial, la relación bilateral del comercio se va a regular por ese instrumento, y cuando no la tenemos se va a regular entonces por las normas propias de la Organización Mundial del Comercio. Pero fíjense cómo, desde el año 1994, esas disciplinas que abarcaban el comercio global para todos los países por igual, se fueron como saliendo un poco del ámbito de la OMC al preverse en estos marcos que muy bien recién comentaba Andrés, son conocidos como OMC Plus. OMC Plus en el sentido de que regulan cuestiones más allá de las normas de la Organización Mundial del Comercio, se modifican otras cuestiones, entonces este OMC Plus quiere decir que estas disciplinas que van a estar reguladas dentro de los acuerdos comerciales empiezan a tener ciertas diferencias, o empiezan a ser mejores, o de más fácil cumplimiento, de más fácil adaptación, en razón de que es más fácil, obviamente, que dos estados puedan ponerse de acuerdo en una cuestión en particular, y es más complejo, quizá en el marco de la OMC, ponerse de acuerdo 160 y pico de países al momento de regular las disciplinas del comercio. Entonces, como estos acuerdos proliferaban y las disciplinas empezaban a estar ya duplicadas, es que en el año 2006 el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio va a establecer un mecanismo que se conoce como el mecanismo provisional, el mecanismo de transparencia para todos los acuerdos comerciales regionales. ¿Se acuerdan ayer cuando veíamos estos principios que regulan el comercio internacional, como el principio de la nación más favorecida, el principio de trato nacional no discriminación, el principio de protección nacional exclusiva? Este cuarto principio vinculado a la transparencia también aplica a los acuerdos comerciales regionales. Es decir, que los estados partes de la OMC van a tener que notificar sus acuerdos en este marco, bajo las excepciones que veíamos recién, ¿no? Bajo el término artículo 24 del GATT, artículo 5 AGCS o cláusula de habilitación. Entonces, este mecanismo lo que prevé es que los demás miembros van a analizar esos acuerdos que se notifican a la Organización Mundial de Comercio para abordar la compatibilidad o incompatibilidad de estos acuerdos con las normas generales del comercio. Entonces, este Comité de Acuerdos Comerciales Regionales es quien examina estos acuerdos comerciales regionales y son los que después de su análisis elaboran una especie de dictamen de evaluación conforme a las disciplinas o las cuestiones que estos instrumentos van a regular en el plano del comercio internacional. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, la van dejando en el chat, u otra cuestión que quieran traer respecto a estos temas, que después al final la vamos a ir contestando con Andrés. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos los territorios abarcados según la base de datos de la OMC, los acuerdos de los que participa, no recuerdo mal, sí, los acuerdos de los que, o los territorios con los cuales Ecuador tiene relaciones comerciales, ¿no? Ya sea por acuerdos comerciales u otros instrumentos también marca la OMC, como pueden ser sistemas generales de preferencia u otras preferencias o el acuerdo sobre preferencias generalizadas previstas en el ámbito de la UNCTAD. Entonces, fíjense cómo a través, que ayer también veíamos esto, ¿no? Las bases de datos relativas a las cuestiones de comercio, también esta página de la OMC, podemos consultar los territorios abordados por los acuerdos comerciales que han celebrado los diferentes países. Yo quisiera entrar a ver los acuerdos que tiene celebrado Ecuador. Fíjense, por ejemplo, acá en esta página, tenemos información de los miembros por país territorio, podemos ver el perfil comercial de Ecuador, podemos ver el perfil arancelario, que lo veíamos en la clase de ayer también, los exámenes de políticas comerciales. Esto es fundamental también que sepan que uno de los instrumentos que tiene la Organización Mundial del Comercio para hacerse de información de los países, independientemente de las notificaciones que estos realicen, muchas veces esas informaciones pueden no estar dadas del todo claras, puede haber normativas internas que quizás no se comunican porque se creen que no son necesarias, u otras cuestiones, que esto se resuelve a través de un mecanismo
que se conoce como el mecanismo de exámenes de políticas comerciales, donde una misión de la OMC va al territorio de ese estado y realiza una especie de relevamiento de información, se reúne con los funcionarios de las diferentes carteras, y la propia OMC es quien hace un informe técnico objetivo respecto al estado de situación de un país determinado, si este aplica medidas no arancelarias, cuáles son los aranceles máximos, cómo son los procedimientos aduaneros, cómo es el valor de la moneda. Entonces, todas estas informaciones que por ahí la academia muchas veces necesitamos de datos ciertos y objetivos para poder hacer nuestras investigaciones, nos podemos parar como punto de referencia los estudios que hace la OMC a través de los exámenes de políticas comerciales. Ustedes después pueden buscar cuántos estudios han realizado sobre Ecuador, y seguramente son más de uno. Generalmente se hacen cada 5 o 6 años, donde las misiones van visitando los países y van elaborando estos informes de económicos comerciales de los diferentes estados que forman parte de la OMC. Y también hay una pestaña, fíjense, análisis de los aranceles preferenciales, y acá se hace un comparativo entre los aranceles de los previstos en los acuerdos comerciales regionales, que veíamos ayer, los aranceles preferenciales, comparados con los aranceles nación más favorecida y los aranceles aplicados. Entonces acá la OMC hace el trabajo que podríamos hacer también nosotros, y en esta materia a ver cuáles son los aranceles de manera comparada que se están aplicando a las importaciones preferenciales y también aquellas que tienen lugar en el marco de la OMC. En segundo lugar, también nos muestra la lista de acuerdos comerciales regionales notificados que están en vigor. Fíjense que acá en la OMC, Ecuador ha notificado el del EFTA, el de la Asociación de Primera Integración dentro de la LADI, la Comunidad Andina, Ecuador-México, El Salvador-Ecuador, Reino Unido, que vamos a tener una clase en especial de este acuerdo, que es uno de los más nuevos, al finalizar el curso. Después, esto de los sistemas globales de preferencias que les comentaba al principio, que es el SGPC, que es cuando una serie de países otorgan preferencias arancelarias de manera unilateral y Ecuador es beneficiario o receptor de estos beneficios. Y también tenemos el de la Unión Europea, junto con Colombia, Ecuador y Perú, que es el modificado del Reino Unido, o sea, de vuelta, el acuerdo comercial celebrado entre la Unión Europea con la Comunidad Andina, al salir Reino Unido de la Unión Europea, se renegocian los términos de este acuerdo y se modifica. Ese acuerdo ya estaba en vigor. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos el acuerdo del Reino Unido con Ecuador, Colombia y Perú. Tenemos también otras asociaciones o adhesiones de las que participa Ecuador, fíjense, la LADI cuando adhiere Cuba, y nuevamente acá la adhesión que hizo Ecuador al acuerdo entre Colombia y Perú y la Unión Europea. Entonces, la OMC de esta manera es como le da transparencia a los acuerdos comerciales regionales. Cualquiera de nosotros podría consultar los textos de estos acuerdos, las listas arancelarias, las disciplinas que negocian, y de ahí vamos a poder encontrar bajo qué términos se notifica cada uno de estos instrumentos, si es a través del artículo 24 del GATT, artículo 5 de la GCS, o de la cláusula de habilitación, si los que participan son todos países en desarrollo. Avanzando un poquito más, fíjense cómo tenemos estas vinculaciones entre la OMC y los acuerdos comerciales. Acá les traje, por ejemplo, el acuerdo Ecuador-China. Entonces, fíjense cómo es que empiezan a vincularse, ¿no?, los entramados jurídicos de los acuerdos comerciales regionales por un lado y las normas de la OMC, los acuerdos abarcados. Fíjense cómo están previstos justamente para prever la compatibilidad entre los diferentes instrumentos que regulan el comercio internacional. Entonces, presten atención al artículo 1.1 del acuerdo Ecuador-China, que lo que dice es que las partes en este acuerdo, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, 24 conocido como GATT, establecen una zona de libre comercio. De esta manera, previéndose esta cláusula, es que se presenta como una excepción a las normas generales de la OMC, dado que está previsto la celebración de este acuerdo al amparo del artículo 24, que es el que regula el comercio de mercancías. Otro ejemplo, que también pueden ver acá, es el acuerdo entre Ecuador y Chile, que ayer trabajamos con este acuerdo, pero acá también pueden ver en el artículo 1.1 lo que dispone este acuerdo. Fíjense que dice, las partes
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del GATT, el artículo 5 del AGCS, que es el Acuerdo sobre Servicios, el Tratado de Montevideo de 1980, por el cual se crea la LADI, y la resolución número 2 de la LALC, que era la resolución por la cual se prevé la forma en que se notifican estos acuerdos a la organización, establecen una zona de libre comercio. Entonces acá tenemos la compatibilidad entre estos acuerdos, que son excepciones, con las normas previstas en la Organización Mundial del Comercio. Este acuerdo también prevé la relación de este acuerdo con otros acuerdos internacionales, como son también los de la OMC. Entonces fíjense cómo está prevista esta estructura en base a los diferentes grados o jerarquías que van a recibir los tratados internacionales respecto a los acuerdos del comercio. Fíjense que en este las partes reconocen la intención para que este acuerdo, es decir, Chile-Ecuador, coexista con otros acuerdos internacionales y a este efecto, fíjense que dispone que cada parte confirma sus derechos y obligaciones con respecto a la otra parte en relación con los acuerdos internacionales que existan entre ambas partes, incluyendo los demás acuerdos sobre la OMC. Se prevé también la posibilidad de que exista una incompatibilidad entre las previsiones de este acuerdo con las normas de la OMC o u otros acuerdos en los que las partes sean parte. En este caso, de existir tal situación, si se considera que una disposición de este acuerdo es incompatible con una disposición de otro acuerdo en que Chile y Ecuador también sean parte, previa solicitud, las partes van a poder consultar entre ellas, ¿no?, para arribar a una solución mutuamente convenida o una solución mutuamente satisfactoria. Quiere decir que en principio no iríamos a una solución de controversias porque las partes prevén esto de las negociaciones, ¿no? En el plano internacional es muy común esto de la solución de controversias amigables a través de las negociaciones directas, creo que se prevé en este instrumento, que es en primer lugar un intercambio, ¿no?, entre los estados para llegar a una solución mutuamente convenida. Y bueno, y de no poder arribarse a una solución mutuamente convenida, inefectivamente tendríamos que ir a una controversia para que nos diga quien resuelve esa controversia cómo debe interpretarse estas obligaciones y estos derechos. Además, fíjense que para el tercer párrafo de este artículo nos dice que para los efectos de la aplicación de este acuerdo, las partes acuerdan que el hecho de que un acuerdo haya dispuesto un trato más favorable a servicios, inversiones o personas que el dispuesto de conformidad con este acuerdo no significa que sea una incompatibilidad en el sentido de este artículo. Es decir, que pese a preverse estas cuestiones, pueden existir incompatibilidades y que se van a resolver conforme lo dispone el inciso D. Un tercer supuesto, fíjense lo que sucede en el acuerdo Ecuador-Unión Europea, EFTA, perdón, ahí me quedó mal, es EFTA, no es Unión Europea. Quiere decir que, ustedes pueden seguir acá, que los estados que forman parte del EFTA y Ecuador establecen una zona de libre comercio en concordancia con lo previsto en este acuerdo, el cual se basa en relaciones de economías de mercado y que respetan los principios democráticos y derechos humanos que vimos también, y el desarrollo sostenible, ¿no?, que vimos también un poquito ayer, esto de que los acuerdos de nueva generación prevén estas cuestiones vinculadas a derechos humanos y a los valores de la protección de valores democráticos, y se prevé, fíjense, en los objetivos del acuerdo, la liberalización del comercio de mercancías de conformidad al artículo 24 del GATT, la liberalización de los servicios de conformidad con el artículo 5 del acuerdo de GATT, y otras, bueno, acá con las cuestiones vinculadas o que se llevan adelante de manera mutuamente convenidas, que es la creación de esta zona de libre comercio. La idea era que puedan ver diferentes formas de regulación que tienen estas cuestiones en materia de excepciones a estos principios y que se regulan de esta manera. Fíjense también en el inciso G, que para asegurarse, dice el artículo, ¿no?, la efectiva protección y el adecuado cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, se prestan atención o se van a llevar los principios y objetivos del acuerdo vinculado a los derechos de propiedad intelectual, que se conoce como TRIPS, que también forma parte de los acuerdos abarcados de la Organización Mundial del Comercio. Fíjense, por ejemplo, esto respecto a los principios que veíamos ayer, cómo es que están reguladas. Recuerden que uno de los principios que veíamos ayer era el Trato Nacional de Acceso a Mercados. En este caso, por ejemplo, el acuerdo entre Guatemala y Ecuador. Fíjense que nos dicen
restricciones a las importaciones y a la exportación, salvo disposición contraria en este acuerdo, o lo previsto en los artículos 11, 20, 21 del GATT 94 y sus notas interpretativas. Es decir, que acá empiezan a combinarse ya las previsiones de los acuerdos del GATT con las previsiones del acuerdo comercial. Fíjense, entonces ya para poder interpretarlos y poder leerlos, vamos a tener que contar con el entramado jurídico de la OMC y con estos acuerdos del comercio, para poder entender realmente a qué refiere la manda, ¿no? Entonces, en este caso, ninguna parte va a poder adoptar o mantener prohibiciones o restricciones sobre la importación de mercancías de la otra parte o la exportación o venta para exportación de mercancías destinadas al territorio de la otra parte. Quiere decir que solamente va a poder llevar adelante estas prohibiciones o restricciones cuando el acuerdo lo prevea o según los términos de los artículos 11, 20 y 21 del GATT. Otra forma de prohibición o restricción va a ser pasible de sanciones. Respecto al trato nacional, que era esto que veíamos ayer, de que ningún territorio, ningún país o ningún Estado va a poder, o gobierno, va a poder aplicar una medida restrictiva o una medida diferencial sobre los productos importados, discriminándolo de los nacionales, este artículo 5 del acuerdo nos dice que cada parte le va a otorgar un trato nacional a las mercaderías de la otra parte, de acuerdo con el artículo 3 del GATT de 1994, incluyendo sus notas interpretativas. Y este artículo justamente es el que describe y explica cuál es la regulación del trato nacional en materia de productos importados. También tenemos un artículo 12 vinculado, fíjense cómo se van vinculando los entramados, ¿no?, de la OMC, de estos acuerdos comerciales, pese a ser una excepción, también traen esos contenidos a sus cuerpos normativos. Entonces, por eso, como comentaba Andrés, esto cuando se negocia un acuerdo del comercio, ahora vamos a ver las diferentes modalidades de negociación, podemos traer a cuenta lo que ya existe regulado en la OMC y hacer un artículo diciendo, en esta materia se regula por normas OMC, o traigo esas normas al acuerdo y las modifico, entonces hago un OMC Plus, o podría no prestar atención a las normas de la OMC y traer mis propias regulaciones. En este acuerdo con Guatemala, fíjense que es bastante respetuoso de las normas de la OMC y también por una cuestión de técnica legislativa. Imagínense modificar permanentemente las cuestiones vinculadas al trato nacional, al principio de no discriminación, al principio de nación más favorecida, donde todos ya sabemos de qué estamos hablando. Si cada acuerdo del comercio va a referir de una manera diferente a estos principios, sería muy complejo también para la fluidez del comercio internacional. Entonces, fíjense, este artículo 12, que nos habla de procedimiento de licencias de importación, establece que ninguna parte va a adoptar o mantener una medida que sea incompatible directamente con el acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación de la OMC. O sea, acá ni se perdió tiempo en repensar otro sistema, porque el que existe en la OMC funciona, ya está previsto en otro instrumento, con lo cual, por una cuestión también de tiempo y técnica legislativa, fíjense que recién Andrés decía que las negociaciones con China llevaron adelante más de 600 reuniones. Imagínense si dentro de 600 reuniones también tuviesen que haber negociado procedimientos diferentes para los trámites de importación u otras disciplinas, hubiese llevado muchísimo más tiempo y se hubiese complejizado mucho más. Entonces, para evitar estos tiempos y para poder ser más eficientes, es que se traen esos instrumentos al marco de los acuerdos del comercio. Lo mismo sucede, fíjense, con las medidas sanitarias y fitosanitarias, que muy bien ya las vimos anteriormente. El artículo 27 de este acuerdo nos dice que las partes acuerdan incrementar y facilitar el comercio, ¿no?, mediante el mejoramiento y la implementación del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, con el propósito de proteger la vida y la salud animal y la sanidad vegetal y fortalecer la cooperación. Es decir, que no hay un régimen diferente al de la OMC, sino que ese mismo régimen se va a tratar de mejorar entre las partes, la implementación, ¿no?, y el funcionamiento, entre las partes que forman parte de ese acuerdo del comercio. Y de esta manera es que va a fluir mucho más la estructura y la forma de trabajo en el marco de la cantidad de países. Acá en este caso participan dos, Ecuador y Guatemala, que no es lo mismo que esto fluya cuando estamos sentados frente a 167, 68 países que participan de la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuáles son entonces estos desafíos entre el sistema de la OMC y los que plantean los acuerdos comerciales regionales? Fíjense, en primer lugar, la coherencia y la compatibilidad.
asegurar que estos acuerdos comerciales, los negociadores deben tratar siempre, que estos acuerdos comerciales regionales sean compatibles con las reglas y con los principios de la OMC. En segundo lugar, tener presente esto de la discriminación y el trato preferencial. Debe evitarse la discriminación entre países y garantizar que los acuerdos regionales no otorguen un trato preferencial injusto. Es decir, que justamente lo que buscan los acuerdos comerciales es promover el comercio a través de la reducción arancelaria. Entonces, esta reducción arancelaria tiene que ser justa y equitativa para los países que no participan de estos acuerdos que se regulan por normas OMC. Transparencia y notificaciones. Fundamental, asegurar que los acuerdos regionales sean transparentes y que se notifiquen a la OMC, como el señor comentaba un poquito antes, al sistema o el mecanismo de transparencia de los ACR creado en el año 2006 por el Consejo General. Respecto al acceso a los mercados, garantizar que los acuerdos regionales no restrinjan el acceso a los mercados para países no miembros, es decir, que sigan pudiendo acceder al mercado, independientemente de si tengo un acuerdo comercial preferencial o no, porque lo que va a regir ahí son las normas de la OMC, que tengo que dar que sean lo suficientemente adecuadas para poder continuar comercializando, sin que ese acuerdo comercial discrimine a terceros estados. Respecto a las reglas de origen y procedimientos aduaneros, que también tiene una sesión, entiendo que mañana, sobre este tema o el jueves, fíjense la importancia de simplificar y armonizar esta regla de origen, un poco lo que veíamos ayer, ¿no? Si cada acuerdo comercial me va a exigir un certificado de origen diferente, un criterio de origen distinto, a mayor cantidad de acuerdos comerciales, más complejo va a ser el poder comercializar y poder importar y exportar y cumplir con esas reglamentaciones. Voy a tener una reglamentación particular esa mercadería, de una documentación especial según el territorio aduanero, que es lo que sucede ahora, al que está destinado. Respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, esto también recién comentaba Andrés, fundamental que estas medidas sanitarias y fitosanitarias no sean usadas como barreras, sino que efectivamente tengan por finalidad la protección de la vida de las personas, la salud de los animales, la salud de los vegetales, y que prevean estas cuestiones sin tratar de convertirse en barreras artificiales al comercio. Respecto a la propiedad intelectual y derechos de autor, fundamental también esto que veíamos hoy, que la aplicación, por ejemplo, de patentes, marcas, modelos de utilidad, etcétera, esas regulaciones no se presenten como restrictivas al comercio, sino que justamente funcionen dentro del sistema de protección de estos derechos de los particulares o del sector privado, pero que no se presenten como obstáculos al comercio. Solución de controversias. También esto de establecer mecanismos efectivos para la solución de controversias. Muchos acuerdos comerciales regionales prevén lo que se conoce como el forum shopping, que quiere decir que ante una controversia yo podría ir a resolverla tanto en el sistema previsto o creado en ese acuerdo comercial regional, como también podría ir a la OMC en razón de estar en juego cuestiones vinculadas al comercio. Entonces, lo que se busca con esto es engrosar, ¿no? Obviamente, el sistema de solución de controversias de la OMC para tener soluciones uniformadas en materia comercial. Si no, cada uno de los foros regionales podría resolver de manera diferente la interpretación de las normas de la OMC y la compatibilidad o no de las reglas del acuerdo comercial. Entonces, es importante que estos mecanismos también dialoguen, ¿no?, entre los creados por los acuerdos comerciales regionales o procesos de integración regional con los de la OMC, justamente para evitar que haya superposiciones y soluciones contradictorias. También la participación de los países en desarrollo debe asegurarse de que estos puedan participar plenamente en los acuerdos regionales y en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Y también esto de fundamental, comentaba también Andrés al principio, el fomento de la cooperación y el diálogo entre los países que participan de estos grupos dentro de la OMC, por ejemplo, como también dentro de los acuerdos comerciales regionales. El tener un acuerdo comercial regional, además de promover el comercio entre esos estados, promueve el diálogo, promueve la adopción de políticas comunes en ciertas materias, pues lo que promueve es el diálogo y la cooperación en materias disciplinas, y con esto también lo que se logra es el mantenimiento de la paz, porque necesitamos una serie de previsiones o una serie de variables comunes
que permitan que ese comercio fluya entre los estados. Entonces es necesaria esta cooperación, esta paz entre los estados, o este estado de seguridad que funciona conforme a estas reglas aprobadas, y de esta manera se promueve el diálogo y la cooperación y se evita a largo plazo, ¿no?, los conflictos que podrían surgir en materia comercial, los cuales se resuelven a través de estos mecanismos. ¿Cuáles son entonces ahora los desafíos de la Organización Mundial del Comercio frente a la expansión de estos acuerdos comerciales? Fíjense, en primer lugar, la proliferación de estos acuerdos hace que existan diferentes disciplinas reguladas de diferentes maneras sobre las mismas cuestiones que también regula la OMC. Entonces, esta proliferación hace que las disciplinas empiecen como a expandirse y a salirse un poco del control de la Organización Mundial de Comercio, que es un poco el problema que vemos ahora, ¿no? La dificultad que encuentra la OMC, por ejemplo, para regular determinadas cuestiones, pero que sí pueden y están previstas en acuerdos con menos participantes. También desafía las reglas multilaterales. Fíjense que, recién comentaba, estos acuerdos pueden regular o establecer reglas y normas que son divergentes o diferentes a las reglas multilaterales de la OMC. La discriminación, el trato preferencial. Los acuerdos regionales otorgan trato preferencial a los miembros, lo que puede también ser discriminatorio para los que no participan de los mismos. Riesgo de la fragmentación de comercio global, un poco lo que veíamos ayer también, ¿no? La proliferación de estos acuerdos regionales lleva a la fragmentación normativa del comercio internacional, lo que hace que haya una reducción en la eficiencia y el crecimiento económico en razón de que en vez de simplificarse el comercio internacional, a raíz del mayor crecimiento de estos acuerdos comerciales, también se generan nuevos obstáculos, ¿no? Nuevas certificaciones, nuevos procedimientos, nuevas reglas, nuevos actores que empiezan a intervenir, lo cual genera al principio, sobre todo, ciertos obstáculos o ciertas dificultades que una vez que se empieza a funcionar y a operativizar un acuerdo comercial, estos obstáculos empiezan como a resolverse o a saltear. Y también se desafían un poco la autoridad de la OMC, porque estos acuerdos empiezan como a jugar con reglas por fuera del sistema multilateral, donde la OMC ya deja de tener esa presencia en el comercio global porque no puede empezar a opinar o intervenir en lo que sucede en el marco de esos acuerdos comerciales que celebran justamente los estados por fuera del organismo como excepción. Respecto a la coherencia y la compatibilidad, lo mismo, siempre hay que tratar de que estos acuerdos sean coherentes y compatibles con las reglas de la OMC, pero frente a cierta incompatibilidad, la OMC no podría pedir que se modifique o que se reemplace, porque en realidad los negociadores representan a los estados, que son soberanos, y negocian bajo las condiciones que ellos consideran. La transparencia, esto que veamos hoy, la notificación de los acuerdos, el acceso a los mercados, tratar de que estos acuerdos no limiten esos accesos, la capacidad negociadora, que también se ve limitada de la OMC, y cada vez los bloques comerciales empiezan a tener mayor presencia, y lo mismo sucede, al igual que en la OMC, en el marco de estos acuerdos, que promueven, ¿no?, la cooperación y el diálogo en materia del comercio internacional. Dejar de compartir un minuto. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, Bueno, bueno, Elena, estamos muy bien. creo que sí, estamos bien. No sé si quieren hacer una pregunta sobre lo que comentó hasta ahora por el chat. Si no, seguimos y las hacemos al final. Los leo. Bien, De seguimos paso, le entonces. damos un segundo para que tome agua. Gracias, sí, sí. Así empezamos Sí, en las disciplinas. bien. Bueno, seguimos. Lautaro, no hay problema. Bien. Entonces, conociendo cómo funciona esto de los acuerdos comerciales, los principios de la OMC, las excepciones, los marcos jurídicos normativos, cuando yo quiero comercializar, estoy en Ecuador hoy parado y quiero exportar o importar una mercadería determinada a un país determinado, lo primero que tengo que saber es si es con ese país tengo un acuerdo. Si no tengo acuerdo, entonces iré por normas OMC. Si tengo acuerdo, iré por el acuerdo. Habrá que ver si ese acuerdo también prevé esa mercadería o no la prevé, si hay una preferencia arancelaria. Bueno, eso habrá que analizarlo. Ahora, vamos a ir bajando de lo más general a lo más particular. Entramos entonces al alcance de las disciplinas de comercio, bienes y servicios que tenemos en la sesión de hoy vinculadas a, en principio, algunas cuestiones como facilitación de comercio,
medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, que recién Andrés ya lo comentó, así que eso lo vamos a pasar un poco más rápido. Servicios y comercio electrónico, y si llegamos a ver también compras públicas. Entonces, ¿cómo es que estas disciplinas se regulan dentro de los acuerdos del comercio? Fíjense lo que veamos un poquito antes. ¿Cómo es que yo traigo estas disciplinas a los acuerdos comerciales regionales? Yo tengo tres sistemas acá, por los cuales yo puedo jugar con estas normas. Por el sistema primero, el primer sistema, yo tengo esto de la remisión a las normas de la OMC, como el acuerdo con Guatemala que veíamos más temprano, que por ejemplo remitía, para el caso de licencias no automáticas, a la aplicación de ese instrumento. Punto. Acá no tengo ninguna otra variable, ninguna otra cuestión dentro del instrumento del acuerdo comercial regional respecto a esa disciplina. Esto es una opción que puedo optar como negociador, como país negociador, incorporar las disciplinas que ya existen, tal como están, en el marco de un acuerdo comercial. Un segundo supuesto puede ser el sistema de incorporación de las normas previstas en los acuerdos de la OMC con adaptaciones. Entonces yo acá podría transcribir, por ejemplo, el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y dentro de esa transcripción le incorporo algunas variables, porque me doy cuenta de que cuando negociamos en el año 94, por ejemplo, esa disciplina, se actualizaron algunas cuestiones. Entonces yo podría ahora incorporar algunas variables. Esto sucede, por ejemplo, con el comercio electrónico. Hay ciertas resoluciones y decisiones de la OMC respecto a esta cuestión, pero los acuerdos comerciales regionales pueden adoptar esos criterios de la OMC y profundizarlos en el marco de comercio bilateral. Entonces, traigo estas normas previstas por la Organización Mundial de Comercio y a su vez a esas normas que ya existen y que jugamos todos con esas mismas reglas por igual, le hago ciertas modificaciones para la aplicación de mi comercio bilateral con mi socio comercial. Y un tercer sistema de regulación puede ser los sistemas de regulación propios de las disciplinas, es decir, yo dejo de lado estos instrumentos y hago un régimen propio ad hoc para esa disciplina, por ejemplo. Entonces acá yo podría prever estas cuestiones. Por ejemplo, en el marco del Mercosur, si bien tenemos los reglamentos de obstáculos técnicos al comercio y lo demás, hay reglamentaciones propias sobre determinadas cuestiones, que no son de la OMC, sino que en el marco de ese proceso de iteración se resolvió regular algunas cuestiones de manera particular. Entonces, ahí tenemos la adopción del tercer esquema, que es este sistema de regulación propia de las disciplinas comerciales. Por eso es muy importante cuando ustedes quieran ver un acuerdo comercial o quieran saber de qué se trata y qué es lo que dice el acuerdo comercial, identificar si remite al acuerdo de la OMC. Entonces, para complementar ese texto, va a ser incompleto el texto del acuerdo. Voy a tener que complementarlo con el acuerdo de la OMC. Si el acuerdo incorpora un sistema con normas previstas en la OMC con diferentes adaptaciones, habrá que ver cuáles son esas adaptaciones y qué modificaciones tiene el régimen general. Y después, si no tengo ninguna remisión y no tengo ninguna incorporación de esos acuerdos, tendré que ver cómo es el régimen en particular de, el acuerdo del que se trate. Por ejemplo, un caso muy común del sistema de regulación propia de la disciplina de comercio es en compras públicas. ¿Por qué? El acuerdo de compras públicas de la OMC, a diferencia de los demás acuerdos, es un acuerdo plurilateral. Quiere decir que no forma parte del paquete del acuerdo de Marrakech, en el cual todos los acuerdos formaban parte de ese organismo, sino que hubo ciertos acuerdos que no estaban todos los países de acuerdo y quedaron por fuera de ese paquete, y los países podían o no adherirse según si querían hacerlo o no. Dentro de eso que podían o no adherirse, por ejemplo, está el acuerdo sobre compras públicas, de compras públicas de aeronaves, algunas disciplinas que no todos participan por igual, sino que participan aquellos que realmente apliquen esas disciplinas. Entonces, en el caso de los países, por ejemplo, que no adhirieron a esos acuerdos opcionales de la OMC, regulan esa disciplina al amparo de su acuerdo comercial regional para ese supuesto en particular. Avanzamos entonces respecto a estas disciplinas y a modo de que estemos todos en la misma página. Fíjense que la clase de hoy nos pedía que trabajemos sobre 3 cuestiones, 2 ya estuvieron desarrolladas por Andrés, así que solamente vamos a los conceptos y algunas cuestiones más. Pero fíjense esto de la facilitación del comercio. La facilitación del comercio es el último acuerdo que pasó a formar parte de los acuerdos abarcados de la OMC. Fue la última reforma que tiene estos instrumentos al incorporarse
el acuerdo sobre facilitación comercial. Entonces, ¿por qué se llega a este acuerdo? Nosotros tenemos una serie de acuerdos abarcados, originales del 94, en los cuales se regulan las disciplinas puras y duras del comercio, es decir, el derecho de fondo o las cuestiones sustantivas, es decir, cómo se van a aplicar los aranceles, cómo se van a reducir, qué medidas puedo aplicar, qué medidas no puedo aplicar, cómo voy a trabajar, cómo no voy a trabajar, todo lo que tiene que ver con cuestiones de fondo. Ahora, con los procedimientos, que muchas veces son cuestiones propias de cada uno de los estados, se empezó a advertir que estos procedimientos aduaneros principalmente, o en materia comercial, retrasaban muchos días o mucho tiempo el comercio, es decir, que había trámites aduaneros que llevaban semanas, en algunos países meses, en algunos países se exigía una documentación, en otros países se exigía otra, en algunos países tenían, no sé, sistemas virtuales o electrónicos, en otros en papel. Entonces, todas estas diferencias y estas cuestiones en materia procedimental se fueron detectando desde la entrada en vigor de los acuerdos de la OMC en el 94 y se empiezan a relevar estas problemáticas que detectan los países en cuanto a los trámites de importación y exportación y los procedimientos y también la documentación. Entonces, por eso es que se llega a este nuevo acuerdo sobre facilitación del comercio, que lo que busca es eliminar los requisitos excesivos, la documentación duplicada, la falta de transparencia, dar previsibilidad también, ¿no?, al acceso a los mercados en materia aduanera, la falta o las complejidades del transporte de mercancías, la propuesta de generar nuevos procesos automatizados, la promoción del uso de tecnologías, la promoción de coordinación y cooperación interinstitucional, por ejemplo, en materia aduanera. Entonces, todos estos temas que hasta ese momento no formaban parte de los acuerdos abarcados, o eran cuestiones propias de cada uno de los países que forman parte de la OMC, y comienza a pensarse esta forma de facilitación comercial. Es decir, que ya empezamos a pensar una OMC donde también empieza a pensar la facilitación procedimental de estos temas para promover y facilitar el comercio. En segundo lugar, tenemos la disciplina de medidas sanitarias y fitosanitarias, que esto, como comentaba Andrés, no me voy a detener en este punto, pero para revisar el concepto, fíjense que establece este acuerdo, que es del año 94, los originales de la OMC, establece las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos, salud de los animales y preservación de los vegetales, y se aplica a todas las medidas que pueden afectar de manera directa o indirecta el comercio internacional. ¿Por qué es importante tener presente esto de las medidas sanitarias y fitosanitarias y la facilitación del comercio? Pensemos un poco nosotros como productores, fabricantes, importadores o exportadores. Si la OMC y los acuerdos comerciales regionales promueven la liberalización del comercio, que el comercio fluya de un lado al otro, sin mayores restricciones más que las necesarias, esas necesarias en principio son estas dos. ¿De qué manera yo puedo impedir el ingreso de una mercadería a un territorio aduanero teniendo que cumplir con los principios de la OMC? Transparencia, trato nacional, aranceles, protección aduanera exclusiva, etc. Entonces la OMC dice, tenemos dos mecanismos para impedir que una mercadería ingrese a un territorio aduanero. Siempre que esa mercadería pueda afectar la salud de las personas, de los animales, de los vegetales o la vida, voy a poder limitar el ingreso de esa mercadería a un territorio aduanero fundado en esas razones. No más que eso. Este es lo que establece este acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, es el régimen de estos temas. En tanto que el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio lo que proteja y lo que busca es la seguridad de las personas, la competitividad, que no puede ocasionar daños esa mercadería. Entonces, los reglamentos técnicos lo que hace es prever formas de producción de una manera determinada para que pueda ingresar al territorio del Estado, porque yo ese mismo requisito se lo exijo a mis productores nacionales. Entonces, por ejemplo, si yo a mis fabricantes de autos nacionales les establezco un reglamento técnico que todos los automóviles tienen que tener airbag, una cuestión de seguridad, yo no podría importar autos que no tengan airbag, porque sería competencia desleal. Entonces,
este reglamento que yo le exijo tanto a mis nacionales, también se lo exijo a los productos importados. Entonces, de ahí que yo pueda prever la creación de reglamentos técnicos, porque tienen que ver con estas normas que comentaba más temprano Andrés, en materia de seguridad, inocuidad y otras cuestiones que hacen a estos reglamentos técnicos. Entonces, yo podría impedir el ingreso de una mercadería basándome en el incumplimiento de un reglamento técnico, siempre que este reglamento sea real y no se crea artificialmente para limitar el acceso al mercado de esa mercadería. Y ustedes pueden buscar, por ejemplo, en sus ministerios de producción o en el área de reglamentos técnicos, van a poder encontrar aquellos que Ecuador seguramente creó, que tiene vigentes, que le exige a sus fabricantes nacionales, y que también les va a exigir a los importadores que cumplan con esas medidas previstas en los reglamentos. Y tanto esos reglamentos como esas medidas sanitarias y fitosanitarias, para darle publicidad y transparencia, se notifican a la OMC, como comentaba Andrés, y todo eso lo pueden consultar en la página que se conoce como IPIN, que ayer también vimos un poquito sobre esta cuestión de cómo los países van notificando estas medidas para que todos los países puedan conocer cuáles son los requisitos y las exigencias, ¿no?, que tienen estas mercaderías para poder acceder a un mercado más allá de las cuestiones arancelarias. Bien, fíjense un ejemplo de facilitación del comercio, cómo se recepta, por ejemplo, en el acuerdo de Ecuador-Guatemala. Fíjense entre los objetivos del capítulo que aborda la cuestión de facilitación del comercio, nos dice que la facilitación del comercio, de las mercaderías en particular, a través de las disposiciones acordadas en relación con las aduanas, normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad, y medidas sanitarias y fitosanitarias. Es decir, que vamos a atender, a trabajar con nuestro socio comercial, en este caso con Guatemala, cómo vamos a trabajar estos temas para hacerlos más simples y más sencillos para que el comercio entre nosotros dos fluya. Respecto a la facilitación del despacho de mercadería, fíjense que se dispone que cada parte va a adoptar o va a mantener procedimientos aduaneros simplificados para lograr el despacho eficiente de las mercaderías, con el fin de facilitar el comercio entre las partes. También se prevé la automatización, donde cada parte procurará adoptar el uso de la tecnología de la información que le permitan procedimientos expeditos en el despacho de mercaderías. Van a establecer o instalar aplicaciones informáticas en la medida que sea posible, adoptando estándares internacionales. Justamente la idea de esto es facilitar la mayor cantidad posible de trámites y procedimientos para que el comercio sea más rápido. Fíjense, si hiciéramos un paralelismo entre los procedimientos o la facilitación comercial de los acuerdos comerciales regionales y la Organización Mundial del Comercio, fíjense que las dificultades que encontramos hoy en esta materia, en el ámbito de los acuerdos comerciales, es la diversidad de reglas y procedimientos, porque cada acuerdo comercial tiene sus propias normas, su forma de trabajo. Esto puede generar confusión y costos para los operadores comerciales. La falta de armonización entre los diferentes acuerdos comerciales regionales puede traer barreras o puede generar barreras y obstáculos para el comercio. La complejidad que encontramos siempre en las normas de origen, y esto es también vinculado a la forma de la certificación y las pruebas, ¿no?, del origen. Procedimientos al menos ineficientes, que muchas veces estos procedimientos pueden generar retrasos y costos para operadores comerciales, y la falta de transparencia en estos procedimientos y reglas comerciales que generan incertidumbre para los operadores comerciales. Respecto a las dificultades que esto trae, o que el acuerdo sobre facilitación de comercio le trae a la OMC, encontramos la falta de actualización, porque ¿qué pasa? En la OMC, los países o los estados que participan, cuando llegan a un acuerdo, esto se aprueba por consenso, es decir, que se tiene la aprobación de todos los miembros. Por eso es que contamos con acuerdos del año 94, que son los acuerdos abarcados originales, y se incorporó el acuerdo sobre facilitación de comercio, y se está trabajando en la incorporación del acuerdo sobre subsidios a la pesca. Ahora, una vez que estos acuerdos se cristalizan, es muy difícil de poder actualizarlos, porque también se requiere la aprobación de todos los miembros de la OMC a través de la regla de consenso. Quiere decir que si un país no está de acuerdo, bloquea el avance de esa disciplina. Entonces, como se torna muy complejo estas reformas, y las negociaciones también son muy complejas, es que se actualizan, se actualizan
en el marco de los acuerdos comerciales regionales, que es mucho más sencillo. También encontramos dificultades para la implementación. Las normas de la OMC están pensadas para países desarrollados y para países en desarrollo, los cuales no todos o no todos juegan con las mismas reglas, los mismos presupuestos o la misma forma de poder implementar estas decisiones que se adoptan en el plano de la OMC. Falta de recursos. También muchos de los países, más allá de la asistencia técnica que la OMC puede brindar, pueden carecer de capacidad técnica o de capacidad financiera para establecer, por ejemplo, sistemas eficientes informáticos en procedimientos aduaneros. Encontramos también desafíos dentro de los sistemas de solución de controversias cuando llevamos estos temas, por los altos costos que estos sistemas de controversia representan para los estados que participan en estos sistemas, y también exige una mayor cantidad o una mayor presencia en torno a la cooperación para que se puedan resolver estas diferencias, la implementación de los acuerdos, el financiamiento, la transferencia de tecnología, todo en el marco de la OMC, que como sabemos, estamos atravesando un sistema complejo actualmente en materia global, donde la OMC no es ajena a estas problemáticas, ¿no? Desde financiación, falta de interés de algunos estados, los estados negocian por fuera otras disciplinas, que es mucho más sencillo. Por ejemplo, hay en negociaciones un acuerdo en materia de servicios, conocido como el acuerdo TISA, donde los países resuelven negociar la actualización del acuerdo de servicios por fuera de la OMC. Fíjense que las disciplinas que eran originarias, formaban parte de esta Organización Mundial del Comercio, que la idea era esta, ¿no? Regular todas las disciplinas de comercio, ahora empiezan como a salirse de su ámbito, justamente por la complejidad que tiene el sistema en materia de negociaciones. Si seguimos un poquito más, en materia sanitaria y fitosanitaria, por ejemplo, el acuerdo entre Ecuador y Guatemala, fíjense el artículo 28 que nos dice que las partes no adoptarán, mantendrán o aplicarán las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan crear o constituir obstáculos innecesarios al comercio entre ellos. Las partes utilizarán las definiciones del anexo A del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. De igual forma, se aplicarán otras normas, bueno, que no viene al caso, pero fíjense cómo trae los acuerdos de la OMC sobre estas cuestiones al ámbito del acuerdo que regula el acuerdo de comercio bilateral. ¿Cuáles son los paralelismos en materia de medidas sanitarias y fitosanitaria y en la OMC? Fíjense, similar al anterior, en los acuerdos comerciales regionales encontramos diversidad de reglas y procedimientos, falta de armonización, estrictos requisitos de cumplimiento, sobre todo en materia sanitaria y fitosanitaria, pueden ser muchas veces difíciles de cumplir, lo cual genera costos y retrasos para exportadores. Encontramos problemas en materia de equivalencia, que recién lo explicó también Andrés, y la falta de transparencia. En materia de la OMC encontramos inconsistencias muchas veces en la aplicación de estas medidas, justamente que se generan como obstáculos para el comercio. La falta de cientificidad, muchas veces se adoptan estas medidas sin contar con una prueba científica que la respalde, pero esta medida es de aplicación automática para prever que que no ingrese esa mercadería y enferme a una plantación o a un animal, entonces automáticamente se detiene en frontera esa mercadería hasta aprobarse. Se torna muy complejo esto de la cientificidad en este ámbito. También están los desafíos en la evaluación de los riesgos, sobre todo se presentan como muy complejos en el ámbito de las medidas sanitarias. Lo mismo que el anterior, la falta de recursos de la OMC para prestar asistencia técnica a estas cuestiones y los desafíos que presenta en el ámbito de solución de controversias, dado que esta interpretación de las normas de materia sanitaria y fitosanitaria de la OMC puede generar cierta incertidumbre y costos para los países que tengan que ir a litigar a la OMC la aplicación de una medida sanitaria y fitosanitaria en este marco, ¿no? Cuando está por fuera de los acuerdos comerciales regionales. Avanzamos un poquito más respecto a obstáculos técnicos al comercio, acá también el acuerdo sobre comercio regional entre Ecuador y Guatemala, similar a la regulación que tiene en materia sanitaria, lo hace en materia de obstáculos técnicos. Fíjense, en los casos excepcionales en que no existan normas internacionales o estas no sean un medio apropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos en los términos previstos en el acuerdo sobre OTC, las partes podrán utilizar las normas que estimen pertinentes con la debida justificación. Quiere decir que en primer lugar van a aplicar el acuerdo sobre obstáculos técnicos y en caso que este no les alcance o no sea suficiente, podrán aplicar otros sistemas que estimen corresponde. Entonces acá también tenemos esta remisión a normas OMC y también esto que dispone de ir un poco más allá, ¿no?, de estos instrumentos.
Respecto al paralelismo entre ambos instrumentos OMC y acuerdos comerciales regionales, igual a lo que sucede con las medidas sanitarias y fitosanitarias, encontramos en los acuerdos comerciales regionales problemas respecto a la diversidad de reglas y procedimientos, falta de armonización en materia de OTC respecto a diferentes países, estrictos requisitos de cumplimiento, problemas de equivalencia, falta de transparencia. Esto de la equivalencia, por ejemplo, cuando la Argentina crea un reglamento técnico y Brasil crea un reglamento técnico similar para la misma mercadería, pero que no es idéntico. Entonces, los productores nacionales producen de una manera, para exportar necesitan de otra, los brasileños para exportar acá necesitan cumplir lo nuestro. Entonces, se torna muy complejo cuando hay, o cuando se carece, ¿no?, de las equivalencias que comentaba Andrés más temprano. Y respecto a la OMC, también esto de la aplicación inconsistente, la falta de cientificidad, muchas veces se crean estos reglamentos técnicos para bloquear el acceso a una mercadería, en realidad pues, cuando se analiza no era tal dicha necesidad, o no mejoraba la competitividad, o no tenía que ver una cuestión de seguridad o inocuidad, o una cuestión de certificado o de sellados, y la falta de recursos de la OMC, y los desafíos propios también del sistema de solución de controversias cuando se llevan estas disciplinas. Por último, y para ir terminando, vemos el capítulo que trata sobre el comercio de servicios, el comercio electrónico. Ayer vimos un poco el tema de las mercaderías. A diferencia de lo que sucede con las mercaderías, el comercio electrónico no pasa por las aduanas, es intangible, perdón, el comercio de servicios es intangible, lo cual le torna mucho más complejo de control y lo torna mucho más complejo también de poder llevar adelante una verificación posterior de los intercambios y las demás cuestiones. Por eso es que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC es un acuerdo que busca liberalizar y promover, ¿no?, el comercio de estos servicios, los servicios, ahora vamos a ver qué serían los servicios, entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que busca es la eliminación de las barreras y restricciones al comercio de servicios y promueve la competencia leal en este sentido. También establece normas para la regulación de los servicios, incluye la transparencia y el principio de no discriminación. Recuerden que era el artículo 5 del acuerdo AGCS que hablaba de las excepciones en el marco de los acuerdos comerciales. Este acuerdo también cubre una amplia gama de servicios, incluye los sistemas financieros, de telecomunicaciones, de transporte, de servicios profesionales, entre otros servicios, y el objetivo fundamental de este acuerdo es promover el crecimiento económico y el desarrollo mediante la liberalización del comercio de servicios. Este acuerdo tiene 4 anexos. El primero trata sobre movimiento de personas físicas, el segundo sobre servicios de transporte aéreo, el tercero sobre servicios financieros y el cuarto sobre telecomunicaciones. Si ustedes prestan atención a los acuerdos de última generación, que ayer veíamos también la clasificación, en los últimos acuerdos, en los más modernos, empieza a incorporarse un capítulo sobre libre circulación de personas y de hombres de negocios, llama a unos acuerdos, que son unos visados especiales, además de las visas de inversión y lo demás, los nuevos visados, en el marco de los acuerdos comerciales regionales, tienen que ver con esto del movimiento de personas físicas, hombres de negocios, dice la expresión, o se conoce técnicamente con esa expresión, donde se permite el movimiento de estos hombres de negocios entre los territorios de acuerdos comerciales justamente para prever la posibilidad de la prestación de servicios en el territorio del otro Estado. Para eso entonces hace necesaria que la persona venga físicamente, ¿no?, a prestar el servicio. Entonces por eso es que en los acuerdos comerciales de última generación empiezan a preverse esta serie de visados, estas series de cuestiones de movimiento de personas que tienen que ver con la prestación de servicios. ¿Cómo son entonces los suministros que están previstos en el ámbito de este acuerdo? Fíjense, comercio transfronterizo del territorio de un Estado miembro al territorio de cualquier otro miembro. Acá puede ser transfronterizo de servicios, incluso puede ser por vía electrónica. Por ejemplo, cuando un diseñador envía un modelo por mail al otro país, cuando un arquitecto envía un modelo, un plano online a otro país para hacer una obra, por ejemplo, de infraestructura. Entonces, todos estos intercambios de materia de servicios están contemplados en el acuerdo, en este acuerdo. Consumo extranjero, por ejemplo, el consumo de un servicio. Yo podría, vamos a suponer que bajo una aplicación brasilera en mi teléfono, estoy consumiendo un servicio extranjero. Entonces también queda comprendido el ámbito de este acuerdo.
Presencia comercial, esto que un proveedor de servicios, un miembro pueda tener presencia en otro estado, esto de los hombres de negocios o el establecimiento de su empresa también en ese otro lugar que presta servicios. Y la presencia de personas físicas donde se mueven estos sujetos de un territorio al otro territorio. Fíjense, por ejemplo, esto para hacerlo jugar con las normas de la OMC y las excepciones, el acuerdo del EFTA con Ecuador presenta, acá tiene la División de Comercio de Servicios, se encuentra de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General de Comercio de Servicios. Entonces acá tenemos la compatibilidad del Acuerdo Comercial Regional entre el EFTA y Ecuador con las normas propias de la OMC en materia de servicios. Avanzamos un poquito más y el paralelismo entre las normas de los acuerdos comerciales regionales y las normas de la OMC en materia de servicios, fíjense que en los acuerdos comerciales nos pasa lo mismo, existe diversidad de reglas y procedimientos, falta de armonización, existen restricciones a la entrada, por ejemplo, de proveedores extranjeros, esto puede limitar la competencia e innovación, la falta de transparencia en estos procedimientos y muchas veces dificultades en la negociación justamente porque son intangibles, entonces después no puedo tener un control sobre estas cuestiones. Respecto a esta disciplina en el ámbito de la OMC, falta de progreso en la liberalización. Recuerden que este acuerdo se negoció en el 94, sigue estando vigente, pero no hubo mayores avances justamente por esto de la regla de consenso. Tenemos también dificultades en la clasificación de los servicios. Recuerden que existe también, como existe un nomenclador para el comercio de mercancías, también existe un nomenclador, por ejemplo, para los servicios. Pero acá tenemos, por ejemplo, hay una mercadería en particular que a mí me encanta y pues conversamos sobre esto, pero sí que es difícil poder trabajarla, como por ejemplo el agua. El agua, nosotros tenemos la problemática que es tanto bien como servicio. Imagínense si yo exportase agua embotellada, lo exporto como mercadería. Ahora, si yo licito una obra de servicios de alcantarillado, de servicios de provisión de agua potable, ahí estamos hablando de un servicio. Entonces, ya este producto, el agua en sí misma, nos trae esta complejidad que pueden ser tanto servicio como mercadería. Entonces, después dentro de las mercaderías, de los servicios, tendremos que ver cómo clasificamos dentro del nomenclador, si es para agua y según sus usos, agua para consumo humano, agua para industria, si es agua para vender embotellada, por mayor, por menor, bueno, después empiezan todas las derivaciones de esta mercadería. Entonces, esta complejidad que encontramos en el agua, también la encontramos en otras mercancías, lo cual torna muy complejo esto de poder establecer una clasificación de los servicios. Faltan reglas claras también, por ejemplo, que hay incertidumbre esto, ¿no? De algunos servicios no estamos del todo claros si forman parte del acuerdo, si están por fuera, si la empresa es nacional, si es extranjera, si es una modificación. Entonces acá empezamos a tener otra serie de problemáticas que no tenemos con el comercio de mercadería. Los mismos desafíos que teníamos para el OTC y medidas sanitarias y fitosanitarias las encontramos respecto al comercio de servicios, y acá sí se observa mucha falta de participación de los países en desarrollo justamente por estas complejidades que se tornan muy difíciles de poder evaluar, analizar, trabajarlas, abrir el mercado. Entonces, y la falta de asistencia técnica de la OMC hace que los países en desarrollo prefieran regular estas cuestiones a través de los acuerdos comerciales regionales y no avanzar con las negociaciones de apertura en el plano de la Organización Mundial del Comercio. Por último, ¿qué pasa con la regulación del comercio electrónico? Acá también tenemos un problema en la OMC que no termina de resolver si el comercio electrónico forma parte del comercio de servicios o el comercio de mercancías. Entonces se encuentra exenta todavía de aranceles, que fue una decisión que se adoptó hace varios años y se fue prorrogando y sigue estando prorrogada en razón de la dificultad de poder encuadrarla, ¿no? Dentro de si el comercio electrónico, por ejemplo, si yo envío un dibujo para ser impreso en una impresora 3D. Estamos exportando una mercadería, un servicio, ese servicio se convierte en mercadería. Bueno, estas dificultades que nos trae el mundo contemporáneo tiene que ver con estas dificultades que también encuentran la OMC y los acuerdos comerciales regionales. O sea, no es nuevo esto, ¿no? Lo que antes era una mercadería obvia, hoy ya no lo es tal. Lo que antes era un servicio, hoy se puede convertir en servicio de mercadería. O tenemos estos problemas que recién les comentaba. Entonces,
¿Cuáles son los desafíos que encuentra la OMC frente a la regulación de comercio electrónico? Es que los diferentes acuerdos comerciales regionales empiezan a tener normas diferentes sobre la regulación, lo que complica también a las empresas el poder cumplir con estas normativas. Las diferentes también acá entran en juego las regulaciones sobre privacidad de los datos, protección del consumidor, derecho de propiedad intelectual. Imagínense que yo envío un ebook online a otro país para que lo imprima. Bueno, ya empieza a haber otras cuestiones de propiedad intelectual, imágenes. También tenemos las novedades de los NFTs, el mundo del metaverso y otras cuestiones que forman parte, ¿no?, del comercio y que quedan previstos muchas veces en el marco de estos acuerdos comerciales regionales, que presentan una dificultad enorme para poder regularlos. Respecto al acceso al mercado y competencia, fíjense que muchas veces estos acuerdos comerciales regionales pueden contener disposiciones que favorezcan empresas nacionales sobre extranjeras, en razón de la falta de armonización de estas normas. También la falta de infraestructura digital, que se ve ampliamente entrecubiertas, ¿no?, en los ámbitos de acuerdos comerciales regionales, pero aquellos que no participan quedan fuera de esos territorios, entonces la competencia es muy compleja en materia de infraestructura digital, y también la falta de cooperación entre los diferentes países para que esto pueda prosperar de manera común, como debería ser en el ámbito de la Convención Mundial del Comercio. Dentro de la OMC, los desafíos son la falta de consenso en materia de la regulación de comercio electrónico. Fíjense que los países, obviamente, con diversos grados de desarrollo y prioridades, pueden priorizar esta cuestión o no priorizarla, eso dependerá de cada uno. Son cuestiones que se regulan por leyes nacionales y cada uno de los estados es soberano de regular como quiere que funcione el comercio electrónico dentro de su territorio, con lo cual se torna muy complejo. No hablamos ya de mercadería, sino que son sistemas que tienen datos de las personas de las que participan, privacidad y seguridad de los datos. Esto es muy patente y se ve mucho, por ejemplo, en el acuerdo celebrado entre Ecuador y la Unión Europea, hay un capítulo especial sobre esta cuestión de datos personales. La desigualdad digital, también entre los países que participan de la OMC, las disparidades en acceso a tecnología, infraestructura digital, y por último, la regulación de servicios digitales, que son cruciales para el comercio electrónico, no están suficientes desarrollados a nivel internacional y también genera complejidades, ¿no? La falta de regulación de lo que son servicios digitales hace que si no tenemos claro cuál es el objeto de la regulación, no podamos regular. Esto es todo por hoy. Les agradezco por su tiempo. Espero no haberlos mareado ni confundido, sino la idea era que podamos pensar cómo estas estructuras jurídicas, ¿no?, de la OMC, acuerdos comerciales regionales, las excepciones y estas disciplinas, cómo funcionan al amparo del comercio internacional y cómo son los marcos jurídicos normativos. Perfecto, muchas gracias, Lautaro, por tu exposición. Les quiero comentar a las personas que varios consultaron por chat, el material que utilizaron ambos expositores será enviado por mail a todas las personas que están registradas en este curso, así que no se preocupen, igual tomamos nota de los pedidos por el chat. Bien, voy a empezar a comentar algunas preguntas que nos fueron haciendo. Andrés, la primera es para ti. Preguntan cuándo entró en vigor el acuerdo de Ecuador y Costa Rica. Andrés, no te escucho, no sé si soy yo. Ahí estás muteado. Gracias. Sí, Ahí está. ay, dame la otra pregunta, hasta eso le confirmo, porque está, si no me equivoco, fue este año, pero quiero decirte el mes exacto, dame un segundo. Bien, perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para certificaciones sanitarias de producción agrícolas para Brasil y Colombia? Ya, a ver, aquí creo que es importante un concepto clave, digamos que primero, que cada país es soberano de establecer el nivel de protección que considera pertinente. En este caso, cada país puede establecer requisitos distintos para un mismo producto. Aquí lo importante es que ustedes tengan que identificar cuál es el mercado que quieren y conocer ese mercado. Y una vez conocido ese mercado, se les puede guiar. Como vimos, aquí les dimos un vistazo general de lo que contemplan los acuerdos comerciales con los cuales justamente la facilidad y la comunicación se puede fluir. Entonces, en este caso se puede utilizar, pero aquí, digamos, establecer los requisitos, decirles cuáles son los requisitos, depende del producto. Cada producto es un mundo.
Cada producto puede tener requisitos diferentes y en un país cosas diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo ingresar cacao a la Unión Europea que cacao a la Comunidad Andina. Son procesos, requisitos diferentes. Acá lo importante es que tengan claridad de que para lo que son productos primarios, todo lo regula Agrocalidad. Entonces es importante, hay una página web en Agrocalidad, de hecho ya le compartía a la persona que había consultado, donde ustedes pueden ver cuáles son los mercados en los cuales nosotros ya tenemos habilitados los productos. Entonces con eso ustedes pueden ver el producto que tenemos habilitado y el país y sus requisitos. Si es que no existen requisitos, ahí ustedes tienen que hacer un acercamiento con Agrocalidad y decir, mira, ¿sabes qué? A mí me interesa exportar pitahaya a, no sé, a Bolivia. Hoy por hoy la pitahaya, por ejemplo, recientemente se habilitó con China. Entonces ya tuvimos, después de 8 años de negociación, pues puede exportar a China. Entonces, asimismo hay varios mercados, pero y cada mercado establece requisitos diferentes. Por ejemplo, para Estados Unidos la pitahaya tiene que estar con un trampeo de por lo menos 8 kilómetros. Para lo que es China tiene que estar un trampeo de 20 kilómetros. Y trampeo de mosca de la fruta. Entonces, cosas así. Entonces, aquí lo importante es que ustedes investiguen con la autoridad para ver si es que existe. Hay dos etapas, diría yo. Empresas que ya están formales, ya están exportando, donde justamente pueden hacer uso de los acuerdos comerciales y el ministerio para ayudarles en las trabas que se podrían dar, controles o dificultades que están teniendo para acceder a un mercado que ya lo tenían. Y otras comentarios, otras empresas que recién quieren iniciar, quieren intentar, quieren ver oportunidades, les recomiendo que se dirijan a ProEcuador, donde hay un balcón de servicios y donde les guían desde cero, de gente que no sabe nada de comercio exterior, hasta medios que están intentando en un proceso ya para habilitarse como exportadores, o otros que ya son exportadores y quieren diversificar su oferta. Entonces les clasifican por un semáforo rojo, amarillo y verde. Verde, mucha experiencia, quiere diversificarse. Otros no tienen nada de experiencia y ahí les pueden dar toda esta información de inicio, de oportunidades, de requisitos, donde ustedes puedan conocer, porque digamos, poder analizar producto por producto es muy, muy complejo porque cada uno tiene su propia dinámica. Eso por un lado. De una vez, si quieres, aprovecho, Ablin hacía mención sobre la productos de comunidades indígenas. Te recomiendo que vayas al Ministerio de Agricultura, donde existe un programa que es el sello de Agricultura Familiar Campesina, que es el sello AFC, donde justamente te da un plus, donde de cierta forma el ministerio certifica de que estos productos vienen de esas comunidades donde en países, por ejemplo, europeos, valoran esto y pueden pagar un precio mayor. No hay un beneficio como tal en el que tú, porque produces bajo esta economía orgánico, te van a pagar más, pero evidentemente son valorados en algunos otros países. Por ejemplo, el tema orgánico, si tú te certificas, si bien tiene su costo, la certificación orgánica también tienes un plus porque eso es valorado, porque tiene sistemas de producción más sostenibles, más amigables del medio ambiente. Entonces el consumidor valora esto y paga más por ese tipo de productos, porque su costo de producción es más complicado y más costoso también. Entonces, eso también te recomiendo. Eh, ¿qué otra pregunta era? Bien, tenemos otra pregunta que es cuando se suscriben acuerdos entre países y uno de ellos no implementa las normativas del acuerdo suscripto, como por ejemplo dicen propiedad intelectual. ¿Qué debe o puede hacer el otro país? Normalmente, el proceso de solución de diferencias es la última instancia que queremos llegar, porque ya es una instancia legal que ya representa ya abogados y costos adicionales por el país. Normalmente siempre se busca lo que yo les mencionaba, este intercambio de información, contacto técnico en los subcomités de cada capítulo, donde la idea es solventar estos inconvenientes. Pero si no llegase a solucionarse ahí, tú puedes ir dos formas: la instancia de solución de diferencias del acuerdo, si es que lo tiene, como vemos en algunos capítulos. En algunos capítulos las partes acuerdan de que pueden hacer uso de solución de diferencias, otras a veces también ponemos disposiciones que ninguna parte hará uso del proceso de solución de diferencias del acuerdo. Y esto te implica que tú tienes que hacer el uso de solución de diferencias en el marco de la OMC. Entonces, digamos que son instancias más largas principalmente, pero digamos, siempre vas a tener esa posibilidad
de hacer cumplir las disposiciones que tú consideras que un país no está haciendo. Entonces, si tú identificas que un país no está cumpliendo con ciertas disposiciones, se puede acercar con el Ministerio en este caso el Ministerio de Producción, quienes somos los que administramos los acuerdos comerciales, y decir, mira, he encontrado estos incumplimientos de este país en estas disposiciones, revisemos, se revisa, se hace una primera instancia, un acercamiento, digamos, técnico, político, y si llegase no a haber solución, se podría ya pensar en una instancia de solución que ya es un tema más legal. Bien, y después una puntual, nos preguntan cómo se puede encontrar información en Loja para tramitar la certificación sanitaria para exportar a Colombia u otros países. Para exportar todo lo que, cebolla, me creo que era, ¿no? Ahí hay que ver la normativa andina. Te recomiendo acercarte con Agrocalidad para ver qué productos tienes, porque hay productos que tenemos armonizados requisitos con los países andinos. Recordemos que es nuestro acuerdo comercial más antiguo, entonces ahí tenemos varias normativas armonizadas. Sin embargo, te voy a dejar el link donde está este sistema guía, donde uno puede ingresar el producto, el país, y te sale si es que está habilitado o no, y con eso tú puedes saber. ¿Quién es la autoridad competente en temas de agricultura? En este caso es Agrocalidad, quien debería inspeccionar tu establecimiento para verificar que se cumple con los requisitos colombianos y emitirte el correspondiente certificado fitosanitario. Bien, Ya, perfecto, ahorita me pasaron el dato, el de Costa Rica está por entrar en vigencia el 1 de septiembre. perfecto. Muchísimas gracias, muy claro todo, Andrés. Hago una aclaración general para todos. Los temas de las sesiones virtuales sobre los acuerdos firmados por Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala y Reino Unido están en el programa. Luego, en los talleres presenciales de las ciudades de Esmeraldas, Latacunga y Macas, se van a analizar los acuerdos con la Unión Europea, el EFTA y China. Digo esto porque hubo varias consultas sobre una mirada más práctica y estamos todavía en la primera etapa un poco más teórica y solo lo aclaro por algunos comentarios en el chat. Lautaro, bien, tengo una pregunta para ti, que es cómo impacta la normativa europea de cero deforestación en el comercio en el marco de estos acuerdos que hemos hablado y si está funcionando en este sentido el sistema de solución de controversias. Bien, qué pregunta compleja. Compleja porque sí, sí, es un tema que todavía no está del todo desarrollado, pero hasta lo que viene sucediendo es claramente del Acuerdo de la Unión Europea, la materia de deforestación, o sea, son dos implementaciones, ¿no? Una de deforestación y otra de emisiones cero en materia de captación de dióxido de carbono. Entonces, estos dos mecanismos se presentan como obstáculos al comercio, sí. Ahora, la Unión Europea va a empezar a exigir diferentes certificaciones para que se compruebe que realmente cuando producimos ganado o vendemos carne o soja o cualquier producto que se use la tierra, no haya sido realizado en territorios que se fueron deforestando para eso. Entonces, lo que no está claro todavía es cómo va a ser esa certificación. Si va a venir un veedor de la Unión Europea a ver a mi campo, si yo voy a poder geolocalizar mi... Eso no está resuelto. De todas maneras, se está trabajando en eso. Cada país entiendo que está avanzando en las negociaciones con la Unión Europea. ¿Desde cuándo va a estar en vigor ese requisito o esa exigencia? Los países en desarrollo, obviamente, como nosotros, los nuestros, que son agroproductores, estamos muy preocupados por esas medidas porque obviamente restringen el acceso al mercado de productos agrícolas nuestros al mercado europeo. De todas maneras, se está trabajando también una posible prórroga que puede haber a partir, esto se pensaba a que empiece a funcionar automáticamente y en realidad se está posponiendo justamente por la dificultad que encuentra la forma de certificaciones. Hasta que esto no se resuelva, seguiremos exportando. Nosotros tenemos, digo nosotros en Argentina, no el problema del mercado europeo, Mercosur, el acuerdo, que quedó sujeto a esa futura reglamentación que todavía no está resuelta. Entonces, entiendo que los exportadores ecuatorianos lo mismo, Colombia, tenemos todo ese mismo problema que no sabemos bien para qué lado va a ir la Unión Europea respecto a este punto. Y en segunda cuestión, respecto al sistema de solución de controversias de la OMC, también es un gris, porque no es propia una reglamentación de la OMC, sino que es propia de un bloque de países. Por lo tanto, yo podría llevar esta controversia a la OMC y me puede decir la OMC, señor, arreglense ustedes, puede ser en el marco de un acuerdo bilateral. O podría la OMC hacerse eco y resolver la cuestión. Es una cuestión política, ¿no? Obviamente, no es una cuestión ni técnica ni jurídica. Pero bueno, habrá que estarse y ver. Hay una publicación muy interesante que hizo el INTAR el año pasado
sobre los avances en esta materia, quizá lo pueden compartir también para los que han preguntado esta cuestión, sobre las implicancias que tiene este acuerdo del Pacto Verde, ¿no? O el Pacto Verde en las exportaciones de América Latina a Europa, que es uno de los documentos más desarrollados y de los últimos que hay en esta materia, que hicieron en el INTAL no hace muchos meses. Tal vez si me permites ahí para Después, Magdalena, si complementar lo necesito de... una Ah, perdón. aclaración. Ah, perdón. No, no, dale, dale. Tuyo, Andrés. Gracias, doctora. Sí, solamente para complementar, el tema del Pacto Verde es un tema súper complejo y evidentemente el tema de deforestación estamos ya casi en teoría debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2025, ya comenzar a exigirse. Como país, de hecho, estamos preocupados, no solo Ecuador, sino el mundo, respecto al impacto que va a tener por la dificultad que va a ser su verificación, como bien lo mencionaba. Eh, de hecho, la Unión Europea lo ha hecho bastante complejo porque en su momento hablábamos de que se va a requerir certificaciones de deforestación, pero ellos han sido muy claros que no, porque si caía dentro de certificaciones, nosotros lo habríamos cuestionado en el marco del Acuerdo de Obstáculos Técnicos de Comercio, de certificaciones. Sin embargo, no, ellos siempre hablan de que es el país quien debe garantizar o ellos deben buscar el mecanismo para verificar de que efectivamente no se ha deforestado. Entonces, es un tema complejo, hay que seguirle el seguimiento. Hoy por hoy está limitado a 7 productos, pero el mismo reglamento abre la puerta para que esto pueda ir evolucionando a más productos. Entonces, esto es un trabajo público-privado. Privado porque netamente es el privado, el productor de esa parcela, el que debe garantizar de que ese producto no ha sido deforestado antes del 2020, que es el corte que ellos establecen, pero por el otro lado también se requerirá del apoyo del sector público para evidenciar o poder ayudar a que justamente el operador europeo pueda verificar y conocer esta información. Porque al final del día, como está hecho el reglamento, la exigencia es del operador europeo. Esos son los responsables de verificar. No es un documento que tiene que emitir el sector público, la autoridad competente de verificación. No, es el operador el responsable de que el producto que está importado, él verificó de que cumple con la normativa europea. Entonces, es una dinámica diferente, es una nueva regulación que está cambiando la dinámica que hemos tenido anteriormente. En este caso, de cierta forma, nos excluye el sector privado porque no es que nosotros podemos decir, vamos a certificar, vamos a avalar. No, es un tema de que el operador tiene que recabar toda esta información y garantizar de que al productor que le está comprando efectivamente hizo la tarea y él es el responsable de entregar esa información. Entonces, eso solamente para complementar. Gracias. Bien, perfecto, muchas gracias. Creo que ya estamos con las preguntas por el día de hoy. Les quiero agradecer Lo a ambos. último, Magdalena, Sí, sí, déjame Lautaro. decir una cosita que ahí vi que vi en el chat. Recuerden que recién lo comentabas también, esta semana es la presentación de los acuerdos, las disciplinas de comercio, cómo funciona la OMC y lo demás. Y la próxima semana sí vamos a entrar con las oportunidades de comercio puro y duro de los acuerdos comerciales. Por eso es que las sesiones están previstas por acuerdo comercial la semana próxima. Quería aclarar Es- eso porque vi en el chat que alguien preguntaba por esa cuestión. sí, perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Lautaro. Bueno, les quiero agradecer a todos por haberse quedado esta sesión. Mañana vamos a seguir con el programa y bueno, que tengan un buen día a todos. Muchas gracias.